Muy buenos días, tardes o noches, bendecido día. Estoy muy feliz, estoy muy contento de que este es el segundo episodio de este nuevo podcast que estamos hablando sobre la fe que mueve montañas. El día de ayer hablamos un poquito sobre la fe, hablamos lo que es la certeza, qué es la convicción. Y miren, el día de ayer también tocamos ciertos puntos sobre los enemigos de la fe. Tomamos 2 puntos que era la incredulidad y no mal recuerdo cuál otra era, pero no me acuerdo de que era la incredulidad, el miedo, si no mal recuerdo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los enemigos de la fe, porque ciertamente cuando nosotros queremos levantarnos a orar, queremos decirle, Señor, necesito tener esa fe. Cuando tú le dices, Padre, yo quiero tener esa fe como la de Abraham, como la de los héroes de la fe, como la de, no sé, como la de Daniel, como la de David, como la de Jesús, como la de Pedro, no sé. Hay veces que luego estamos en oración y le decimos al Señor, Señor, quiero tener esa fe. Y hay veces que cuando nosotros pedimos más fe, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, y es donde empezamos a flaquear y empezamos a decir, Señor, pero yo te pedí más fe, no te pedí que más problemas, pero obviamente que cómo vamos a desarrollar la fe, vamos a desarrollarlo metidos en los problemas, metidos en las angustias, metidos en todo aquello que llegamos como esa prueba, ese proceso para que nosotros podamos tener más fe en Dios, para nosotros poder confiar como lo dice su palabra. ¿Ves? El día de ayer estábamos acordándonos y estábamos diciendo que en Jeremías habla sobre bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, cuando tú tienes esa confianza en el Señor, pues es ahí en donde nosotros nos abrazamos de su presencia, es ahí en donde nosotros podemos tener esa confianza de estarle hablando a Él, de estarle entregando nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y es ahí en donde el enemigo se levanta a ponerte estos enemigos que a veces parecen muy insignificantes, pero llegan a matar nuestra fe o llegan a detenernos. No sé si te has sentido que luego quieres como que avanzar y avanzar, sientes que tú estás avanzando, pero en realidad no estás avanzando, te sientes detenido. Pues eso es ahí en donde los enemigos de la fe empiezan a actuar, en donde te empiezan a meter la incredulidad, en donde te empiezan a meter ciertas cosas para que tú empieces a desfallecer. Vemos que en Hebreos 11:1 habla sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, es decir, que necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Tenemos que ser pacientes, tenemos que no preocuparnos, no afanarnos, sino que tenemos que esperar. Si nosotros decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, que necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Hay veces que muchos de nosotros no llegamos a orar de cierta manera 1 hora, 2 horas, o nada más oramos 15 minutos y queremos o 10 o 5 minutos oramos y queremos que la oración sea contestada. Vivimos en una generación express, vivimos en una generación en donde ya todo es instantáneo. Tú puedes ver, aquí en México salieron los tamales instantáneos. Cuando tienes antojo de un tamal, puedes ir a la tienda y tomar un sobre y ya está el tamal dentro, lo metes al microondas y ya está tu tamal. Puedes ver que también en otros países está la sopa instantánea, los frijoles instantáneos, el arroz instantáneo. Ya hoy en día vivimos en cosas muy instantáneas. El día de hoy a lo mejor lo podemos ver en el caso de los jóvenes, a lo mejor en el tiempo de ustedes, en el tiempo, por ejemplo, de mis papás y todo eso, yo podía ver o me pueden platicar que ellos iban a la biblioteca, que se tenían que estar viendo 1, 2 o 3 libros de varios autores para tener esa información, y podemos ver que el día de hoy se ha levantado la inteligencia artificial. Y hoy puedes ir a ciertos canales web o ciertos sitios web, y ahora puedes poner, me puedes hacer un resumen de la Revolución Mexicana, o me puedes hacer un resumen sobre la historia de Puebla, o sobre la historia de México, o sobre la historia de cualquier país, y la inteligencia artificial empieza a agarrar todos los datos y te empieza a decir, la Revolución Mexicana fue en tal fecha, fue en esto, esos fueron los principales autores. Y el día de hoy ya vivimos en un tiempo muy contemporáneo, vivimos en un tiempo muy express, donde ya puedes decirle a la inteligencia artificial, me puedes hacer una imagen así, así, y te la hace. O me puedes hacer un video así, así, y te la hace. O puedes decirle, me puedes hacer un resumen o una síntesis, o me puedes hacer
un resumen o un mapa conceptual o ciertas cosas y solita la inteligencia artificial ya te hace y a lo mejor tú nada más copias o nada más se lo subes a tu maestro o cosas así. Hoy vivimos en ese tiempo en donde ya la respuesta es instantánea, donde nada más tenemos que presionar un botón y 5 minutos y ya está. Y a veces creemos que con Dios es así. A veces creemos que nuestros tiempos son los mismos de Dios, pero nuestros tiempos no son iguales a los de Dios. Las leyes humanas que tenemos aquí nosotros, o las leyes naturales que nosotros tenemos, no afectan a Dios. Ni siquiera la gravedad, ni siquiera el tiempo, ni el espacio, ni todas las teorías que hay sobre el universo afectan la ley de Dios, ¿no? O el tiempo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes a la hora de estar orando, de estar buscando lo que yo decía. Levantamos un altar por 2 años, buscando del Señor, cambiando a nosotros y orando por la familia. 2 años de oración. Y a lo mejor cuando ya creíamos y decíamos, no, ya el Señor no nos escucha, no nos ha hablado, el Señor no ve nuestra circunstancia, no ve el problema, no ve el cómo nosotros necesitamos de Él, el cómo la familia necesita de Él. Y es ahí en donde nosotros empezamos a caer y empezamos a tener esos enemigos de la fe. Podemos ver que la fe también es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que tenemos que confiar en Dios que está obrando aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, pero lo está haciendo. Como aquella alabanza, como aquella adoración que dice, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Entonces, eso es tener la fe. Eso es un pequeño resumen de lo que el día de ayer hablamos sobre la fe, que es la certeza, la convicción. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, que necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios, y la fe es la convicción de lo que no se ve, es decir, que tenemos que confiar que Dios está obrando aunque no lo veamos, pero sabemos que lo está haciendo la obra, ¿no? Tenemos que saber que mientras esperamos con paciencia, confiando en Dios, está haciendo, aunque no lo veamos, aparecerán enemigos usados por Satanás para afectar nuestra fe, golpeando poco a poco los muros de nuestra fe para derribarlos. Estaba viendo en los comentarios y la verdad, muchas gracias por todos los comentarios buenos y positivos que han dejado en los comentarios, valga la redundancia, valga la redundancia, perdón. Y una persona decía, yo vi que quería tener esa fe como un grano de mostaza. Pero hay veces que cuando nosotros pedimos tener esa fe como grano de mostaza es donde viene el enemigo y empieza a golpear poco a poco, sí, para que tu poca fe que tú tenías la destruya completamente. Es por eso que nosotros tenemos que tener la confianza, es por eso que tenemos que ser pacientes, es por eso que tenemos que abrazarnos de la presencia del Señor, de estarle buscando de mañana, día y noche, de estarle entregando al Señor ese tiempo, porque hay veces que muchos de nosotros le enfocamos más tiempo a otras cosas que a las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros usamos el teléfono? ¿Cuánto tiempo nosotros le invertimos a redes sociales? ¿Cuánto tiempo nosotros le invertimos, a lo mejor en el caso de los jóvenes? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los juegos o a los amigos? En el caso de los que ya tienen novio, novia, ¿cuánto tiempo le tienes a tu novio, a tu novia? Y a veces no tenemos ese tiempo para Dios. Es por eso que cuando viene cualquier problema, cuando viene cualquier circunstancia, es ahí en donde empezamos a flaquear y es ahí donde decimos, ay Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué estoy con este problema? Y hay veces que son esos enemigos, ¿no? Vamos a ver que es importante reconocer estos enemigos para enfrentar y poder nosotros tener esa fe y tener ese poder de enfrentarlos. Y a veces no sé si te has preguntado si alguna vez ¿por qué no vemos más manifestaciones de la fe? No sé si te has preguntado alguna vez ¿por qué no vemos más manifestaciones de la fe? No sé si te has preguntado, dicho, Señor, ¿por qué yo te quiero buscar más y me da flojera? ¿Por qué yo te quiero buscar más, quiero tener esa fe
y empiezo a dudar, empiezo a tener esa incredulidad, empiezo a no creer en ti, empiezo a decirle, no, ya no, yo no creo que el Señor haga eso en mí, no creo que el Padre en realidad ¿cómo se puede decir? Me esté llamando o me esté escuchando. Y hay veces que muchos de nosotros caemos en eso. No sé cuántos de aquí me pueden decir en los comentarios, o a lo mejor, no sé, me pueden decir, sí, cierto, he flaqueado. Hay veces que yo necesito tener esa intimidad con el Señor y no lo hago. Recordemos que el Señor habla sobre el afán y la ansiedad. Entonces vamos a hablar el día de hoy un poco sobre los enemigos de la fe. Y el día de hoy solo vamos a hablar de los enemigos. Para otro podcast vamos a hablar el cómo enfrentamos a estos enemigos. Entonces ahí tenga preparado si tiene un lápiz, un papel para estar anotando, y si darte una palomita si estás en estos enemigos. Y a lo mejor vamos a decir sobre el miedo y tú tienes miedo a muchas cosas. A lo mejor miedo, vamos a explicar sobre los tipos de miedo también, porque hay dos tipos de miedo, ¿no? Entonces si tú tienes a lo mejor la preocupación, si tienes la incredulidad, vaya dando palomita, o si dices, no, yo no tengo estos enemigos, es porque tienes una fe ¿cómo se puede decir? Fortificada, y tienes una fe fuerte que no te puede hacer tambalear de nada. Entonces vamos a hablar sobre los enemigos de la fe, y el número 1 es la preocupación. Mira, la preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con un pensamiento negativo, resultando inciertos o cosas que podrían salir mal. Mira, no sé cuál sea tu preocupación. Por ejemplo, en el caso de las madres, la preocupación más grande son sus hijos. Y a veces andan muy preocupadas porque ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Dónde estará? Y a veces anda jesuceando, ay no, Señor, guárdalo, ay no. Pero hay veces que no te pones a orar por tu hijo, ¿no? Pero esas son las preocupaciones. A lo mejor también son las finanzas. A lo mejor puedes decir, no, no hay finanzas, no hay para pagar, no hay esto, no hay el otro. Te empiezas a preocupar. Y si pido un préstamo, y si le pido a la comadre, o si le pido al amigo que me preste, o si le pido a esto, ¿cómo le voy a hacer? Ya te estás tronando los dedos, te estás preocupando mucho. Pero mira que la preocupación es esto, ¿no? Lo que sucede cuando tu mente se obsesiona. Y hay veces que nos obsesionamos con ese pensamiento de no, tengo que trabajar para que no escasee, o tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y estoy a las prisas y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Y hay veces que nosotros caemos en eso y decimos, o sea, ¿cómo? ¿Cómo el Hijo de Dios se puede preocupar? ¿Cómo teniendo tú la identidad de reino, la identidad de hijo, te puedes estar preocupando por a lo mejor las finanzas? O te puedes estar preocupando por qué vas a vestir, o si tienes el último iPhone, o si tienes el último teléfono, o si tienes el último carro. ¿Por qué nos afanamos o por qué nos preocupamos por ciertas cosas? El día de hoy puedo decirte que yo no estoy preocupado por lo que vaya a pasar por el volcán. Si pasa, gloria a Dios; si no pasa, también gloria a Dios. O sea, todo es conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe el porqué de las cosas. Dios sabe el porqué. Yo estaba viendo el reportaje de ayer que en varios noticieros estaban bien alarmados, estaban bien preocupados sobre lo del Popo, y que se impresionaban como gente que estaba a las faldas del volcán estaba haciendo fiesta, estaba brincando, estaba bailando, estaban celebrando, y se impresionaban. Y decía un brasileño, decía que para ellos la vida es lo más importante, y si ven eso que pasa en el volcán, ellos se huirían de ahí. Pero vemos cómo dice que los mexicanos, pues como que no les preocupa que el volcán esté haciendo erupción. Yo la verdad, yo no me preocupo porque sé que el Señor está en el asunto, sé que el Padre está ahí. Entonces hay muchos de nosotros que nos llegamos a preocupar por lo que pasa en el día, que si hace calor, que si hace frío, que si está lloviendo. Y podemos ver que Jesús habla en Mateo 6, del 25 al 30, habla de que no nos tenemos que afanar por nuestra vida, por lo que tenemos que comer, por lo que tenemos que beber, por nuestros cuerpos, qué habéis de vestir. Y ahí es donde nos hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo. Y te empieza a decir, mira las aves. Tú ponte a analizar las aves.
no sé, mientras vas caminando, mientras vas al trabajo, mientras a lo mejor vas en el auto conduciendo, tú ves cómo las aves van en grupo, van volando, no se ven preocupadas, ellas bajan y a lo mejor si en la calle hay migajas de pan, ellas comen o van y si hay un gusanito se lo llevan, o si hay un bichito se lo llevan, o se lo dan a sus hijitos, y las aves no están preocupadas. Ellas no trabajan, ellas no siembran, no cosechan como nosotros lo hacemos. Y dice, y no, aquí dice, a ver, volvamos al versículo. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Sabemos cómo las aves, aunque no tengan trabajo, aunque no tengan ciertas cosas, ellas tienen alimento. Ellas no se preocupan porque tienen ese pedacito de pan que está tirado en la calle, o a lo mejor alguien va al centro, al Zócalo, o a los parques y ve los pollitos que están ahí, o los patos, o lo que sea, y tú les empiezas a aventar pan, o les empiezas a aventar semillitas, y ellas comen, ellas no están preocupadas por eso. Entonces, ¿cómo el Padre les da alimento? Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ahí es donde nosotros, cuando no tenemos esa identidad, no tenemos esa fe. ¿Por qué? Porque sentimos que no valemos para el Señor. Sentimos que el Señor, ¿cómo lo puedo decir? Que el Señor no se preocupa de nosotros cuando en realidad sí se preocupa de nosotros. El día domingo yo estaba hablando sobre la identidad del reino y estaba hablando sobre la identidad de Hijo de Dios. Y estaba hablando de qué es lo más importante para el Señor. Un gobernador que no, a lo mejor que no busca de la palabra, un gobernador que ni cree en él, pero está en guerra, o a un hijo o a su hijo. ¿Qué es lo que le va a poner más importancia? ¿Al hijo o al gobernador? Obviamente le va a dar importancia más al hijo que al gobernador. Entonces muchos de nosotros, cuando no tenemos esa identidad, a veces decimos, es que no valgo para el Señor. Es que yo le oro, le busco y le trato de... Y ahí es donde viene la preocupación, porque estás hora y es que ya pasó una semana, ya pasó un mes, a lo mejor ya pasó un año y el Señor no me contesta. ¿Acaso el Señor estará enojado? ¿Acaso el Señor no me va a querer? ¿Acaso el Señor no me va a querer? ¿O acaso... Y vemos que no hay alimento, vemos que no hay vestido, vemos que no hay esto, vemos que no hay el otro. ¿Cómo puede ser? Y te empiezas a preocupar y te empiezas a afanar, y ahí es donde tu fe, en vez de crecer, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra nos habla que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos preocupamos, la preocupación a lo mejor puedes estar yendo a la iglesia, puedes estar yendo a las casas de bendición. Explico un poquito. Las casas de bendición son donde nosotros nos reunimos, hablamos sobre el tema, hablamos de la palabra, y es eso. O a lo mejor para los que nos estén escuchando, pueden ser casas de bendición, pueden ser cédulas, es donde nos reunimos y compartimos una palabra. O que vayas a lo mejor al ministerio de mujeres, o que vayas al ministerio de hombres, o que vayas al ministerio de jóvenes, pero aunque vayas a escuchar la palabra, hay veces que nuestra preocupación es tan grande que no pones atención a la palabra, no pones atención a lo que el predicador, lo que el pastor, la pastora, el líder, el diácono esté hablando, sino que tú estás tanto con preocupación así de que qué voy a hacer, y a lo mejor el pastor está diciendo, no, tienes que alejarte de la preocupación, porque Jesús nos habla que el afán y la ansiedad no tenemos que estar afanosos, porque nuestro Padre nos sustentará. El cómo las hierbas o como las plantas que tampoco siembran ni cosechan, cómo se les añade un bonito color que ni el propio Salomón puede tener esa gloria, puede tener ese color, y cómo nos vamos a estar afanando, el cómo vamos a estar teniendo esa ansiedad, el cómo tenemos que nos pasa todo esto, sino que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero tú, porque estás con la preocupación de que, ay, no, ¿qué voy a hacer? No hay dinero, no hay esto, no hay el otro. Se nos olvida y ya no tenemos eso. Ya no sabemos de lo que están hablando, y luego nos salimos de la prédica ¿y cómo estuvo la prédica? ¿O cómo estuvo? Pues más o menos. No fuera lo que necesitaba, o no era esto, o estuvo muy mal. La verdad a mí no me gustó.
pero en realidad no es de que no te haya gustado, en realidad es que no le pusiste atención a lo que estaba diciendo. Entonces es ahí en donde la preocupación es uno de los enemigos de la fe, es uno de los enemigos que está atacando. Y mira, Jesús dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Pues obviamente son las cosas, a lo mejor también son materiales, espirituales, en la salud, en la familia, y podemos ver todo eso, ¿no? Podemos ver. Y te dejo en este versículo 6, Mateo 6, del 25 al 30, para que tú lo estés analizando, lo estés ahí orando, lo estés buscando. El día de hoy no pone tanto a especificar sobre esos versículos, solo voy a dar voy a parafrasear ciertas cosas, ¿no? Otro punto importante, enemigo de la fe, el enemigo de la fe es la impaciencia. Estábamos hablando que cuando hablamos de que la fe la fe es la certeza de lo que se espera, entonces es que tenemos que ser pacientes. Pero hay veces que muchos de nosotros no somos pacientes. Hay muchos de nosotros que en realidad no tenemos esa paciencia para estar esperando, o cuántos de aquí les agrada esperar en el banco, o cuántos de aquí le agrada esperar que el micro a lo mejor se te pasó y ya vas tarde, y sabes que el otro camión sale en 5 minutos, o sale en 10 minutos, o sale, no sé, en 20 minutos, y ya te estás estresando, y estás así como que, ay, voy a llegar tarde, me van a despedir, y viene la preocupación también, ¿no? Y eres muy impaciente, y hay veces que también en la palabra somos muy impacientes. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros queremos que el Señor, que mi familia venga, y nada más oramos una semana, o nada más ese día: Señor, que mi familia te crea, Señor, que mi familia, y nada más oramos un día o una semana, y vemos así como que la siguiente semana, Señor, pero yo ya te oré, y mi familia no llega, es más, mi familia ya se quiere alejar más de ti, ¿y cómo? Y ahí viene la impaciencia. Si nosotros hablamos que la fe es la certeza de lo que se espera y es necesario ser pacientes, entonces otro de los enemigos, el segundo enemigo de la fe, es la impaciencia. ¿Dónde lo podemos ver esto? Podemos verlo en Habacuc 1:2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Miren esta pregunta que habla Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Imagínate Habacuc lo que estaba pasando en ese tiempo para decir: ¿hasta cuándo tengo que estar orando? Y hay muchos de nosotros que pasa eso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a contestar mi oración? ¿Hasta cuándo tengo que estar buscando? Y hay veces que estamos en la iglesia, estamos orando, y llega un nuevo y pide un milagro, y el Señor lo contesta. Y tú dices: ¿cómo? Si yo estoy llorando, estoy ayunando, estoy viniendo a todas las reuniones, estoy en esto, estoy en el otro, estoy muchas cosas. ¿Y cómo le pide y pide al Señor, pide y pide, y no me contesta el Padre? ¿Y cómo una persona nueva llega y pide un milagro y el Señor lo contesta? Y hay veces que decimos: ¿por qué pasa esto? Y es porque somos impacientes. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que no preocuparnos, tenemos que no afanarnos, tenemos que no tener esa ansiedad. Dice: la misma definición de la fe que nos da la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que la impaciencia es contraria a la fe, pues tener fe significa tener paciencia para esperar la respuesta de Dios. La impaciencia viene a nuestras vidas cuando, exactamente como lo expresa el profeta Habacuc, sentimos que Dios no nos escucha, que clamamos y Dios no nos responde. Vemos como el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la obediencia y no salvarás. Hay veces que nosotros estamos así: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vas a solucionarme este problema? ¿Hasta cuándo?
No sé si te suena muy familiar esto. No sé si te suena muy familiar decir, ay, sí soy yo, de decirle al Señor, ¿hasta cuándo voy a tener este milagro? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y siempre ¿hasta cuándo? El enemigo número 3 es el miedo. Y quiero explicarte esta parte. El miedo, mira, es un esquema cerebral. Dice, es un esquema cerebral de adaptación al entorno que contribuye a un mecanismo de supervivencia y de defensa, el cual le permite a la persona responder ante situaciones adversas con rapidez. ¿Qué es esto? Hay dos tipos de temores o hay dos tipos de miedo. Número uno, el que tenemos integrado para nosotros, ¿cómo te lo puedo decir? Un mecanismo de supervivencia. Cuando nuestro cuerpo siente que está en peligro, es ahí en donde te dice, hey, vamos, adelante. No sé si te ha pasado que cuando tú estás durmiendo, empiezas a soñar que te caes y te espantas. ¿Por qué pasa esto? Pasa eso porque cuando nosotros empezamos a dormirnos, nuestro cerebro siente o percibe que estamos cayendo en un sueño muy profundo y él lo asimila con que te estás muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Manda ese sueño o manda eso al inconsciente que te estás cayendo para que saltes del susto, saltes y tengas así como, porque por eso te despiertas así como que espantado o te así como que, ay, soñé que me iba a caer, ay, pero no me caí. Ay. Y como que tienes ese instinto, ¿no? Cuando a lo mejor estás en peligro, cuando a lo mejor te quieren asaltar y lo primero que haces es ese miedo de supervivencia, que escondes tus cosas o sales por la puerta de atrás o sales corriendo o cualquier cosa. Ese es uno de los miedos que nosotros mismos tenemos integrados, que el Señor nos pone para que estemos alerta de todo. Cuando a lo mejor estás distraído y el carro hace pip pip, y te espantas de que, ay, casi me paso la carretera y el carro estaba ahí. Ay, y te espantas, ¿no? Pero hay otro tipo de miedo, que ese es el miedo que el enemigo usa, que el enemigo utiliza para que tu fe decaiga. ¿Y cuál es ese miedo? El miedo que te paraliza. El día de hoy podemos ver muchas fobias. Está la fobia de las palabras largas, que no quiero decirlo. Sí, hay muchos tipos de fobias y podemos verlo, lo repito, podemos verlo que hay una fobia sobre las palabras que son muy largas y el creador de que le puso ese miedo tiene un nombre súper larguísimo y muy extraño. También están las fobias de las alturas, está la fobia de los insectos, están las fobias de los ratones, de tener esos circulitos que están muy juntos o figuras que están muy juntas, que se llama tripofobia. Y hay muchos miedos hoy en día. Hay muchos miedos, hay miedo a la muerte, hay miedo a estar solo, a que todos te rechacen. Y ese es el miedo que nos paraliza. Ese es el miedo en el cual le decimos al Señor, ay, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y ese es el miedo que nosotros tenemos que enfrentar. Ese es el miedo que nosotros tenemos que romper. Ese es el miedo que nos detiene a hacer algo de la fe, a estar ahí diciéndole al Señor, ay Señor, te necesito, Padre. Y a lo mejor por tu miedo dice, no necesitas, ¿no? Y vemos cómo el día de ayer yo estaba hablando sobre esto, ¿no? Que está en Mateo 8 del 23 al 26. El que Jesús calma la tempestad, el cómo los discípulos estaban en la barca y he aquí que se levantó un mar, una tempestad muy grande y las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Entonces los discípulos así como que se empezaron a espantar y así como que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. A ver, ahí que los que eran pescadores sabían el método, sabían, pero que las olas estaban muy grandes, que se estaba metiendo al agua. Y los discípulos fueron con Jesús y lo despertaron porque Jesús estaba durmiendo. Y le decía, Señor, sálvanos, porque nos estamos hundiendo. Y miren lo que Jesús contesta, es algo muy sabio y le dijo, mira, Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vemos que el miedo que paraliza, es aquella que nos acaba la fe.
porque los discípulos tuvieron miedo y fueron a la fuente que fue Jesús y dijo, Señor, sálvanos. Y él le dijo, ¿por qué temen o por qué tienen miedo? Son hombres de poca fe. Entonces él se levantó respondiendo a los vientos y al mar y dice, entonces levantándose reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. O sea, reprendió el viento y el mar y se calmó. Y es ahí donde los discípulos se dieron cuenta que él sí era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, porque tenía autoridad sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, ahí nosotros caemos en eso, caemos en decirle al Señor, no, es que no puedo, y Señor, ven y sálvame, Señor, te necesito, Señor, no, es que no puedo hacerlo porque tengo miedo. ¿Qué tal que si se burlan de mí? ¿Qué tal que si a lo mejor tú estás, te dice, te toca la oración? Ay, no, yo no puedo orar, es que tengo miedo, tengo miedo al escenario, tengo miedo a que la gente me esté viendo, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Y te empiezas a preocupar, te empiezas ¿cómo se dice? Perdón, tienes esa impaciencia, tienes ese miedo, y es ahí en donde tú, en vez de ser un hombre de mucha fe o una mujer de mucha fe, es ahí donde tu fe cae cuando tienes el miedo. Número 4, la escasez. ¿Por qué es un miedo de la fe la escasez? Porque nosotros decimos que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a prosperar, porque está en su palabra, porque Él lo quiere así, porque no te va a dejar, sino que siempre te sustentará con su gracia, con su justicia, con su misericordia. Y hay veces que nosotros cuando hay escasez, creemos que el Señor no está con nosotros. Pero hay veces que el Señor nunca nos deja de comer, nunca nos deja que nosotros no tengamos ese plato, que nunca nos deja que nuestra alacena a lo mejor esté vacía, que siempre esté a lo mejor frijoles, a lo mejor arroz, a lo mejor papas, no sé, pero el Señor siempre está ahí. Yo recuerdo que cuando estábamos viviendo por un proceso muy fuerte de escasez, nosotros decíamos, ay Señor, ¿cómo nos vas a ayudar en esto? Porque no hay para comer. No teníamos ni un peso para comer. Entonces, de repente venía alguien y decía, miren, hoy hice, no se me ocurre una comida. Hoy hice mole, por ejemplo. Hoy hice mole, es un plato poblano. Hoy hice mole. ¿Quieres, ven, acompáñanos a comer? Y luego íbamos a comer con esta persona y dice, es que me sobró mucho mole. Ten, llévate. Y el Señor nunca nos dejaba sin comer. El Señor siempre estaba ahí con nosotros. Entonces vemos que aún en el momento de la escasez, nosotros seguimos glorificando, seguimos buscando. Miren lo que nos habla en Reyes 17:12. Dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo una tinaja y poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, después para que lo comamos y dejarnos morir. Mira cómo la persona, cómo la mujer, estamos hablando de la viuda y Elías, vemos cómo la mujer ya tenía ese miedo, ya tenía esa preocupación. Y vemos cómo la señora, esta mujer no tenía esa fe. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que iba a hacer un pan, se lo iba a dar a su hijo y de ahí se iban a dormir hasta que mueran. O sea, imagínate cómo la persona estaba viviendo ese proceso que ella dijo, ya sabes qué, ya no voy a hacer nada. Y vemos cómo Elías en el milagro se multiplicó todo. Pero vemos cómo incluso la fe de Elías fue probada ahí, porque aunque se multiplicó para hacer varios panes y para que tengan ese alimento constantemente, el hijo se le muere de la viuda. Entonces, ¿cómo? Ahora viene esa preocupación, viene ese miedo de que como yo le di al siervo de Dios y ahora mi hijo se me muere. Entonces el hijo de Dios o el siervo de Dios viene maldito, porque yo le serví y mi hijo me lo mató. Y es ahí donde Elías oró y el hijo resucitó para que ¿cómo te lo puedo decir? Para que la viuda o para que la mujer
tenga esa fe que el Señor está con ellos, que les está multiplicando. Y ahí en el momento de la enfermedad, en el momento de la angustia, el Señor siempre va a estar ahí. Podemos ver que ya pasamos este tiempo de pandemia, ya no se habla mucho sobre el COVID-19, pero yo vi cómo las noticias, cómo gente se preocupó mucho en la pandemia, cómo gente se preocupó mucho en la cuarentena. Y vemos cómo perdieron trabajos, el cómo se cerraron empresas, el cómo totalmente se cerraron escuelas, se cerraron todo. Y vimos que vino una escasez muy grande. Pero en medio de la escasez el Señor obró. Porque muchos de los que son hijos de Dios, muchos de los que creen y tienen esa confianza en Él, muchos de ellos se multiplicaron, muchos de ellos siguieron adelante, muchos de ellos confiaron en el Señor y siguieron ahí, y siguieron ahí, y siguieron ahí, y no tuvo el que, ay Señor, ¿por qué nunca nos bendices? Sino que siempre dieron gracias. Tenemos que ser siempre agradecidos para que todo eso se nos vaya. Tenemos que ser esa gratitud, pero eso va a ser para otro podcast que vamos a hablar de cómo enfrentar con estos enemigos de la fe. Yo creo que nos quedamos hasta aquí. Se hizo un poquito largo este podcast. Les bendecimos. Gracias por darme la oportunidad de estar en su casita, de estarme escuchando. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y déjame hacer esta oración por ti. Padre Celestial, el día de hoy te damos toda la gloria y toda la honra por este segundo podcast, por este segundo episodio, Señor, que tú estás hablando sobre la fe, que tú estás hablando sobre esa fe que mueve montañas. Y Padre Celestial, gracias por darnos esos enemigos de la fe. Y el día de hoy, Señor, queremos declarar, queremos afirmar lo que está en Hebreos 11:1, Señor. Queremos saber, queremos ver, Señor, esa fe que es la certeza de lo que se espera, que tenemos que ser pacientes, Señor, nunca impacientes, Señor. Tenemos que esperar a tu respuesta, Padre. El día de hoy, Señor, oro por mis hermanos, oro por todos aquellos que me están escuchando, Señor, para que tengan esa paciencia para esperar la respuesta de Dios, esa convicción, Señor, de que aunque no te ven, tú estás obrando, Señor. Padre Celestial, quita toda preocupación, quita toda impaciencia, quita todo miedo, quita toda escasez, Señor, quita toda preocupación, Señor. Bendícelos, bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Les mando un fuerte saludo desde aquí del Ministerio Generación de Águilas Puebla. Creo que no me presenté, perdónenme, me presento, soy el Tañedor Jesús del Ministerio Generación de Águilas Puebla Internacional aquí en Puebla. Me faltaron todavía dos sobre la duda y el razonamiento, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente podcast. Hablamos sobre la duda, sobre el razonamiento y cómo enfrentar estos enemigos de la fe. Así que esto es todo por hoy. Muchas bendiciones, muchas gracias por estarme escuchando, por darme esa oportunidad. Estoy muy agradecido con el Señor, estoy muy agradecido con todos ustedes que han estado apoyando. Bendecidos, prosperados y en gran victoria. Amén, amén, amén. Un fuerte abrazo desde Puebla, México. Shalom, shalom, shalom.